Ok. Vamos a la página 2, por favor. Sí, bueno, comentarles que ya CIAGIE se ha configurado el año, o sea, para ya realizar la configuración, registro de estudiantes y matrícula, se ha realizado ya el 6 de enero del presente año. Ya los directores pueden realizar la configuración. Y para aquellos estudiantes nuevos que vienen a 3, 4 o 5 años de primer grado de primaria, ya pueden ser matriculados, ¿no? Y también para aquellos estudiantes que cuentan con situación final el año 2024, situación final promovido, o permanecen en el grado. Los estudiantes que obtuvieron su situación final requiere recuperación, todavía tienen el tiempo, digamos, en los meses vacacionales, como indica la norma, que es enero y febrero, para poder registrar dichas evaluaciones y de acuerdo a eso tener una situación final. Y de acuerdo a la situación final, se matricularán en el grado posterior si corresponde o en el mismo grado si han permanecido en el grado. El registro de asistencia va a estar disponible obviamente a partir que inician las clases, que muchas IES públicas van a iniciar el 17 de marzo o pueden iniciar antes, ¿no? Ya depende de cada calendarización escolar y de acuerdo a esa fecha de inicio van a poder ir a registrar su asistencia. El registro de evaluación también, pues ustedes van a configurar, el sistema permite configurar bien bimestral, trimestral o semestral. Una vez culminado el proceso de evaluación, ingresan al sistema y registran las calificaciones de cada uno de los estudiantes, generan sus informes de progreso y eso obviamente se hace entrega al padre de familia para que le vayan haciendo seguimiento durante el año, ¿no? Y también puedan tener apoyo. Claro está, eh, recién la resolución ministerial 094 y su modificatoria, la 048, se está aplicando recién del año 2023. Por eso a la fecha todavía hay muchos desconocimientos, tanto de los padres de familia como algunos profesores. Entonces, sobre todo, ¿no? En la cantidad de competencias desaprobadas. Allí hay que considerar que la norma nos indica que para una área que tiene tres competencias, por ejemplo, la mitad se considera dos. Entonces, la regla de promoción de repitencia dice para promover un estudiante, en este caso para que permanezca en el grado, el estudiante debe contar con más de la mitad de las competencias de un área con calificación C, por ejemplo. Eso depende de cada grado. Entonces, al indicar eso, si es más de la mitad de comunicación que estamos viendo el ejemplo, sería las tres competencias deben mantener C. Si tiene una B y dos C, la mitad tiene C, pero no más de la mitad como indica la norma. Entonces, hay que considerar eso, obviamente revisarlo y de acuerdo a eso también explicarle a los padres, porque eso ahorita tenemos el mayor problema, donde los padres obviamente reclaman por qué mi hijo repitió o permanece en el grado o por qué va a recuperación. Si el otro estudiante en el área, por ejemplo, de comunicación que estoy poniendo el ejemplo, tiene las mismas notas y él ha promovido el grado. ¿Por qué promovió? Porque ese estudiante las demás áreas obviamente tiene en la mitad A y las demás B. No solamente ahí para un poquito recalcar, en todo caso, que revisen la norma y sobre todo esa parte de la mitad de las competencias y más de la mitad también que lo indica la norma. Siguiente, por favor. Acá en primer lugar le vamos a mostrar una IE como ven nueva, de reciente creación. Esta IE, como se verifica, no tiene año escolar creado. Entonces, lo primero que tienen que realizar es verificar si el nivel corresponde a la autorización que les ha brindado la DRE, o en este caso que autoriza la creación de IES. Por ejemplo, esta IES primaria se muestra, ¿no? Entonces, si corresponde a usted la autorización a primaria, entonces normal, continúan con el proceso. Pero si ustedes han solicitado la ampliación de primaria, secundaria, y les han creado un código modular con primaria, como es el ejemplo, entonces tienen que solicitar a la unidad de estadística de cada UGEL, podré, que actualicen obviamente el nivel, porque no, ustedes no solicitaron primaria, sino secundaria. Entonces, una vez que actualizan el nivel en Scale, porque esta información que se muestra viene de Scale, entonces realizan lo siguiente. Una vez están
Pase a la segunda, a la siguiente, por favor. Ya, ingresan administración, datos institución, o actualizar datos de IE, datos institución. Siguiente. Acá van a verificar toda la información de su IE en la parte izquierda, ¿no? Que viene esta información, como ya les indiqué, del padrón de instituciones educativas. Entonces, para actualizar la información y poder configurar el CIEGIE, lo primero que tienen que hacer es que esta información que estamos verificando migre al CIEGIE. Entonces, para ello, presionamos el botón modificar. Siguiente. Registramos la información que nos pide, como la insignia, la resolución de la I, el teléfono, página web si lo tuviesen, el género que tiene y un correo electrónico. Y presionan el botón grabar. Siguiente. Con eso ya, por ejemplo, ya pueden realizar la configuración del año escolar 2025. Para ello van a administración, configuración del año escolar periodo. Siguiente. Presionan agregar. Siguiente, por favor. Ya. Y en esta opción, por ejemplo, nos va a permitir seleccionar cuándo iniciamos. Acá estamos iniciando, pues hemos configurado que iniciamos el 3 de marzo del 2025 y como ven, está marcado ambos con verde que es la misma fecha del cierre de nómina de matrícula. ¿Por qué muestra la misma fecha? Porque, claro, la norma nos indica que todos los estudiantes matriculados hasta inicio de clases se muestran en las nóminas oficiales, vamos a mencionarlo, y pasado esa fecha, o sea, a partir del 4 de marzo, ya se van a mostrar en las nóminas adicionales. Entonces, allí también ustedes tienen que tener bastante cuidado, ¿no? O sea, si ustedes matriculan, por ejemplo, a 20 estudiantes con fecha de matrícula 3 de marzo, como estábamos viendo, y después cambian esto, porque todavía esto te permite cambiar hasta generar la nómina, entonces lo cambian a 17 de marzo, o lo cambian a 28, bueno, a 1 de marzo, digamos. Vamos a poner 1 de marzo. Pues lo cambiamos a 1 de marzo, y cuando queremos generar la nómina solamente sale un estudiante, aunque tiene fecha de matrícula 1 de marzo, y los 19 no aparecen en las nóminas. ¿Por qué es? Porque justamente todas las matrículas tienen 3 de marzo. Entonces tenemos que verificar que las matrículas se cuenten hasta esta fecha. Y serán considerados obviamente los nóminas oficiales. Los demás saldrán en las adicionales. Ahora, la fecha fin del año escolar se coloca, por ejemplo, que en este caso el 28 de febrero del 2026. ¿Por qué motivo? Porque tanto las CIEs de primaria y secundaria tienen el periodo de recuperación pedagógica que se realiza justamente los meses de vacaciones, ¿no? Que es enero y febrero. Entonces, para ellos se configura esta tal fecha. Pero para las CIEs de inicial, EVE, que son inicial, OPRITE, inicial y primaria, y lo que es EVA, ellos no atienden periodo de recuperación. Por ende, solamente se debe configurar hasta el último día del año 2025, que sería 31 de diciembre del 2025. Luego ya registramos, como ven, por defecto, ya según la 094 también, solo se registran en SIAGIE notas por periodo. Y dirán, ¿por qué muestra finales entonces? Porque justamente el sistema también en algún momento ha permitido registrar notas finales, por eso. Pero cuando quieran ustedes seleccionar notas finales, el sistema no les va a permitir porque solamente es posible notas por periodo. Siguiente, por favor. Ya, una vez que ya hemos registrado esa información, registramos la cantidad de personal de la IE, o sea, cuántas personas trabajan en nuestra IE, qué días trabajamos en la semana, por ejemplo, acá de lunes a viernes, el turno, mañana y tarde, según corresponda, y qué hora inician y qué horas terminan. Y luego configuramos las horas pedagógicas por día. ¿Por qué se configura esas horas pedagógicas por día? Para luego configurar el horario, obviamente, y poder asignarle usuario y contraseña a cada uno de los profesores para que puedan registrar asistencia y evaluación. Pues si ellos tienen horario configurado, van a poder registrar esa información de forma directa. No es necesario que el director esté en su plantilla, le entregue al profesor,
y obviamente puedan registrar esa información. Ya no es necesario. Siguiente. Luego ya creamos la fase regular, sería del 3 de marzo, en este caso hasta el 26 de diciembre, pues, y lo procedemos a activar, ¿no? Como ven, se crea allí, pero con el estado inactivo. En la parte inferior hay una leyenda en donde nos indica en qué estado se encuentra nuestra fase. Siguiente. Acá también colocamos eh, nuestras fechas, como se puede ver, y permitimos que se registre la asistencia. Si ese check del punto 5 lo desmarcamos, cuando el director o el docente quiera registrar la asistencia, obviamente no va a poder porque no le va a salir el formulario para registrar la asistencia. ¿Por qué? Porque hemos desmarcado la opción para registrar la asistencia. Entonces, cuando tengan el problema, le ponen o marcan esa opción y van a poder registrar su asistencia sin ningún problema. Siguiente. Bueno, acá ya es lo que mencionamos de la fase regular. Lo activamos nada más y luego ya pasaríamos a configurar los grados, las secciones, registrar nuestros docentes, registrar a los estudiantes y por ende realizar la matrícula. Acá también quisiera solicitarles o pedirles que si tuviesen alguna duda, en primer lugar deben acercarse a su especialista CIAGI de UGEL, porque ellos incluso, cuando comentarles también, que nos capacitamos todos los jueves, tenemos una reunión de coordinaciones y les vamos orientando los cambios que hay en CIAGI, aclararles algunas dudas, como por ejemplo el día de hoy hemos aclarado el tema de orden de mérito. También le hemos explicado sobre la configuración del año 2025. Entonces ellos es el primer filtro, ¿no? Primero le consultan, porque muchas veces es por desconocimiento. Entonces, una vez que les informa el especialista, realizan las acciones. De no poder solucionar, ya recién canalizan mediante un ticket, mediante el formulario ISOS, que cada director tiene acceso con la misma usuario y contraseña del CGE, y hace su solicitud correspondiente. Siguiente. Eso, como ven, es todo acerca de configuración a grandes rasgos. Obviamente el sistema sabemos que tiene muchas funcionalidades, pero como les comenté, ya cada especialista está siendo capacitado todos los jueves. Si tienen alguna duda, obviamente se presenta al especialista. Si él no conoce el proceso, nos va a preguntar en estas capacitaciones que tenemos y les aclaramos o les indicamos el proceso cómo se realiza.